En medio de una pelea de pandillas, un Brian me protegió. Y ahora le soy infiel a mi novio con mi Salvador. Estoy asustada. Todo lo que voy a contar son cosas de mi pasado. Cosas que aún trato de superar. Como cualquier persona, he cometido errores. Muchos. Algunos más graves que otros. Y sé que esto va a sonar mal, que muchos van a pensar lo peor de mí. Pero no me interesa su juicio. Ustedes no son nadie para juzgarme. Esto no lo cuento para que me perdonen. Lo hago para desahogarme. Para expiar, aunque sea un poco, la culpa que todavía me pesa. En ese tiempo yo vivía en una zona peligrosa. No tenía muchas opciones. Compartía departamento con una roomie, una chica que apenas conocía, pero con la que me llevaba bien. Nuestro departamento era chiquito, con paredes delgadas, sin calefacción, y a veces teníamos que racionar el agua caliente. Pero era lo que podía pagar con mi sueldo. Mi trabajo no era malo, pero apenas me alcanzaba para cubrir los básicos: alquiler, comida y transporte. Nada más. Una noche, después de salir tarde del trabajo, decidí volver caminando. Fue una mala decisión. Ese tramo, esa calle, no estaba bien iluminada. Pero ya lo había hecho otras veces, y nunca me había pasado nada. Supongo que ese es el error que muchos cometemos: pensar que, porque antes no pasó nada, entonces nunca pasará. Pero esa vez sí pasó. Me crucé con una pelea. No una pelea cualquiera. Era un enfrentamiento entre pandillas. No sé cómo comenzó, ni qué estaban discutiendo. Solo sé que, en un instante, la calle se llenó de gritos, de amenazas, de vidrios rotos. Unos sacaban bates, otros navajas. Algunos tenían armas. Fue como caer en medio de una película de terror. Y yo, como una tonta, estaba justo en el centro de todo eso. Entré en pánico. Literalmente. No podía moverme. Temblaba. Quería correr, pero no sabía hacia dónde. Me pegaba contra los muros, buscaba una puerta, una esquina, algo. Lo que fuera. Pero solo veía sombras que se movían rápido, insultos, objetos que volaban, y el sonido agudo de una botella estrellándose cerca de mí. Entonces, alguien me tocó por detrás. Grité. Pensé que me iban a golpear, que me iban a robar, que ese era mi final. Pero no. Era un chico joven, de no más de 25 años, con capucha y mirada intensa. Me tranquilizó. Me habló bajito, me dijo que no gritara. Que lo siguiera. Su voz era firme, segura. Me tomó del brazo, no con violencia, sino con decisión, y me llevó hacia un callejón donde había unas cajas apiladas. Nos agachamos y esperamos. En ese instante, él no pensó en su seguridad. Pensó en mí. Mientras los otros se golpeaban entre ellos, mientras los gritos se hacían más fuertes, él me protegía. Me cubría con su cuerpo. Me miraba para asegurarse de que no me pasara nada. Y yo, en ese momento, lo admiré. Lo vi como un héroe. Como alguien distinto a todos los demás que simplemente me habrían empujado o ignorado. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Tal vez 5 minutos. Tal vez 15. Hasta que todo pareció calmarse y él me acompañó hacia una salida trasera que daba a otra calle. «Desde acá estás bien», me dijo. Yo le agradecí. Pero estaba en shock. No pensé en pedirle su nombre ni su número. Solo atiné a agradecerle otra vez antes de que desapareciera entre las sombras. Desde ese día no pude quitármelo de la cabeza. Y sí, lo admito con vergüenza, en ese entonces yo tenía novio. Llevábamos poco más de 1 año juntos. No era una mala relación, para nada. Pero ya había caído en la rutina. Vivíamos lo mismo cada semana: trabajo, series, alguna salida ocasional. No había emoción. No había chispa. Era cómodo, pero nada más. Como una cobija tibia que ya no te abriga. Después de ese incidente, mi cabeza estaba en otra parte. Quería encontrar a ese chico. No para hacer nada indebido, eso me decía a mí misma, sino solo para volver a verlo,
para agradecerle bien, para saber quién era. Me dije que no había nada de malo en eso. Que solo era gratitud. Mentira. La verdad era que sentía algo más. No amor. Pero sí una especie de fascinación. Como cuando ves a alguien misterioso y no puedes dejar de pensar en él. Pasaron unas semanas. Yo tomaba rutas distintas para volver a casa, esperando cruzármelo. Pero nada. Hasta que una noche, volviendo por un parque algo oscuro que usualmente evitaba, lo vi. Estaba ahí. Sentado en una banca, con otros chicos. Estaban riéndose, fumando. No parecía un lugar seguro, ni un momento apropiado. Y sin embargo, me acerqué. Tenía miedo. Mucho. Pero más grande era la necesidad de hablarle. Mi corazón latía a 1000 por hora. Pensé en dar la vuelta, en irme. Pero algo me empujó hacia él. Lo vi, lo reconocí. Y le hablé. Hola, tú, me ayudaste, ¿recuerdas? Él me miró. Por un segundo frunció el ceño, como dudando. Pero luego se le iluminó la cara. Hola, ¿cómo estás? Dijo, y sonrió. Me presenté, aunque no sé si me escuchó bien con los otros hablando. Él me dijo su nombre. No lo voy a repetir acá. No quiero revivir ciertas cosas. Pero era un nombre fuerte. Directo. De esos que parecen más apodo que nombre real. Le agradecí. Le dije que había pensado mucho en él, que quería agradecerle bien. Que me había salvado. Él me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Como si no estuviera acostumbrado a que una mujer se le acercara así, en ese contexto. Y entonces lo hice. Le pedí su número. No sé qué me pasó. No sé si fue el impulso del momento, la adrenalina, el deseo reprimido. Pero se lo pedí. Él me lo dio. Me miró fijo, directo a los ojos, y me lo dictó. Yo lo anoté, con las manos temblando. Ese fue el inicio. No lo llamé de inmediato. Esperé un par de días. Lo agregué a mis contactos con un nombre falso. Me inventé excusas para hablarle. Primero mensajes cortos, como gracias otra vez, o espero que estés bien. Luego, conversaciones más largas. Chistes. Memes. Fotos tontas. Hasta que un día me preguntó si quería verlo. Acepté. La primera vez que nos vimos fue en una esquina discreta, lejos de donde vivía. Me llevó en moto. Me asusté un poco, pero me encantó. Sentí que estaba haciendo algo prohibido. Algo que me devolvía emoción. Me sentí viva. Nos seguimos viendo. Varias veces por semana. Él siempre venía a buscarme. Me llamaba princesa, pero con un tono irónico. Me hacía reír. Me hacía sentir deseada. Y yo, seguía con mi novio. No tenía el valor de decirle nada. Le mentía. Me inventaba turnos extra. Dolores de cabeza. Salidas con amigas. Todo para poder escaparme un rato con este otro chico. Mi salvador. Sé que lo que hacía estaba mal. Pero me decía que tenía que estar segura. Que no podía arriesgar una relación estable por un impulso. Que necesitaba tiempo para saber qué sentía. Mentira otra vez. La verdad es que no quería asumir las consecuencias. Hasta que llegó el gran día. Y no me enorgullece decirlo, pero lo esperaba. Lo deseaba. Sabía que tarde o temprano ocurriría, y aunque fingía que no lo buscaba, la verdad es que, en el fondo, lo venía esperando desde el primer momento en que nos vimos después de aquella noche. Ese fue el día en que estuve con él por primera vez. Íntimamente. Con mi salvador. Todas mis relaciones anteriores habían sido tranquilas, dulces, marcadas por la ternura y el afecto, con caricias cuidadosas y besos suaves, como si el amor fuera algo que debía manejarse con guantes. Pero él no era así. Nada en él era suave. Ni su rostro con expresión desafiante, ni sus tatuajes que recorrían sus brazos como advertencias silenciosas, ni su forma de caminar con esa mezcla de seguridad y amenaza, ni siquiera su olor,
que tenía algo denso, fuerte, casi adictivo. Él era peligroso, sí, pero también profundamente atractivo. Era como si lo prohibido se hubiera vuelto carne y me hablara al oído. Recuerdo estar con él y sentir, por un instante, que estaba viva como nunca antes lo había estado. Que, por fin, salía de esa rutina gris en la que se había convertido mi vida de pareja. Y sin embargo, apenas terminó todo, apenas él se recostó tranquilo y me dedicó una sonrisa como si nada pasara, la culpa me cayó encima como una losa. No podía ni moverme. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la espalda recta, los brazos cruzados contra el pecho, mirando al vacío, sin saber si debía llorar o simplemente desaparecer. Y mientras él encendía un cigarro y hablaba como si fuera cualquier noche, yo no podía dejar de pensar en mi novio. En su rostro, en su voz, en la forma en que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Y al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo de enfrentar todo lo que estaba haciendo. Miedo de aceptar que, sin haberlo planeado, me estaba enamorando de otro hombre, y que ese otro hombre, a diferencia de mi pareja, era capaz de todo. No sabía cómo hacer para enfrentar la verdad. ¿Cómo se le dice a alguien que te ama, que estás confundida? ¿Cómo mirarlo a los ojos y explicarle que, aunque no quieres perderlo, estás comenzando a desear con fuerza a otra persona? ¿Cómo se confiesa algo así sin destruir a alguien por dentro? No había manera. Y para colmo, yo tampoco quería compartirlo. Me refiero a mi Salvador. No quería saber que él estuviera viendo a otras mujeres. No quería que tuviera otras. No me importaba que nuestra relación no fuera formal, ni estable, ni correcta. Yo quería que me quisiera solo a mí. Quería que me buscara solo a mí. Y eso era hipócrita, sí. Egoísta también. Pero así me sentía. Perdida entre el amor y la obsesión. Las cosas siguieron así durante un tiempo. Yo lo veía cada vez que podía. Inventaba excusas. Decía que salía con amigas, que tenía turnos largos, que iba a visitar a una prima. Cualquier mentira servía con tal de conseguir unas horas con él. Hasta que una noche todo cambió. Había salido a cenar con mi novio. Fue una noche tranquila, como tantas otras. Comimos algo sencillo, conversamos de cosas sin importancia, y cuando terminamos, como siempre, me dijo que me acompañaría a casa. En ese momento sentí una punzada en el pecho. Yo no quería que lo hiciera. No porque no me gustara su compañía, sino porque tenía miedo. Miedo de lo que podría pasar si mi Salvador nos veía juntos. Él no sabía que yo tenía pareja. Nunca se lo había dicho. Y lo conocía lo suficiente como para saber que su reacción no sería buena. Intenté evitarlo. Le dije que no estaba cansada, que podía ir sola, que no era necesario. Le inventé todo tipo de excusas, pero él, como siempre, insistió. No lo hacía por desconfianza. Lo hacía por cariño. Y esa fue la ironía más cruel de todas. Íbamos caminando por una calle cercana a mi casa cuando sucedió. Desde un callejón, salieron 3 hombres. Rápidos. En silencio, pero con firmeza. Nos interceptaron sin darnos tiempo a reaccionar. Uno llevaba una gorra, otro una capucha. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos, pero yo los reconocí. O al menos a 2 de ellos. Eran parte del grupo que solía andar con mi Salvador. Me paralicé. Sentí que me faltaba el aire. Nos gritaron que era un asalto. Que no hiciéramos nada estúpido. Que les entregáramos todo. O mejor dicho, solo lo asaltaron a él. Era como si yo no estuviera ahí. Mi novio levantó las manos. Intentó calmar las cosas. Les dio su celular, su billetera. Todo. Pero uno de ellos, sin previo aviso, le dio un golpe en el estómago, y otro lo golpeó en el rostro. Cayó de rodillas. Aturdido. Adolorido. Y yo no hice nada. No dije una sola palabra. No grité. No pedí que lo dejaran. Sabía lo que estaba pasando. Sabía quiénes eran. Y sabía que si hablaba, podrían hacerme algo. O peor,
Podrían descubrir lo que había estado ocultando todo este tiempo. A mí no me tocaron. Nada. Ni un golpe, ni un empujón, ni una palabra de amenaza. Como si yo no fuera parte de ese escenario. Y eso fue aún más aterrador. Uno de ellos se inclinó y le susurró algo al oído a mi novio. No pude escucharlo. Pero vi su expresión cambiar. Su rostro se tensó. Sus ojos se nublaron. Y entonces se fueron. Rápido. Sin decir más. Sin disparos, sin más violencia. Cuando llamamos a la policía, mi novio estaba todavía aturdido. Lo revisaron. Solo eran golpes. Pero para alguien que no está acostumbrado al dolor físico, debieron sentirse como si lo hubieran destrozado por dentro. Desde que se levantó, ya no me miraba igual. No había odio. Pero sí algo peor, sospecha. Un silencio que pesaba. Un juicio que no necesitaba palabras. Y yo, tratando de disfrazar mi miedo, solté una frase estúpida, impulsiva, que solo empeoró todo. Seguramente no me hicieron nada porque soy de esta zona y tú no. Por eso te dije que no me acompañaras. Lo dije intentando justificar lo injustificable. Pero él no respondió. Solo me miró con esa mezcla de decepción y desconfianza, y luego se marchó. Sin decir nada más. Y yo entré a mi casa como si llevara una bomba en el pecho. Horas después, me despertó el sonido de piedras golpeando mi ventana. Me levanté sobresaltada. Fui hasta la cortina y miré hacia afuera. Y ahí estaba él. Mi salvador. Mi amante. Furioso. Estaba en la calle, con su grupo y un bate en la mano. Lo agitaba, caminaba en círculos. Su cara estaba desencajada. Su mirada, vacía. Mi Romie se despertó también. Me dijo que no saliera. Que iba a llamar a la policía. Pero yo sabía que tenía que enfrentar lo que había creado. Salí. Quería evitar que entrara. Evitar una tragedia. ¿Quién era ese hombre? Gritó con furia. ¿Quién es ese que te vieron besar? Es mi novio, logré decir, apenas con voz. ¿Qué? Rugió. ¿Tú qué? Su pandilla murmuraba cosas. Uno se burlaba. Otro le decía que lo advirtieron. Y él, fuera de sí, levantaba el bate como si en cualquier momento fuera a lanzarlo contra mí, contra la pared, contra el mundo. Yo temblaba. No sabía si iba a sobrevivir esa noche. No te lo dije porque no quería perderte, me atreví a confesar. Y entonces vi cómo su rostro se tensaba aún más. Iba a golpearme. Lo supe. Lo sentí. Estaba a un segundo de hacerlo. Pero en ese preciso momento, se escucharon las sirenas de la policía. Las luces se acercaban. Mi Romy había cumplido su palabra. Él me miró una última vez, con los ojos encendidos de rabia, y se fue con su gente. Pero antes de marcharse, gritó. Esto no se va a quedar así. Y en ese momento, me derrumbé. No solo por el miedo, sino por la revelación. Me había enamorado de un hombre que era capaz de golpear, de humillar, de asaltar, y que ahora me quería destruir. Y mientras me sentaba en el suelo, sin poder dejar de temblar, solo una pregunta cruzaba mi mente, una y otra vez. Si es capaz de asaltar y golpear, ¿qué sería capaz de hacerme a mí? Al día siguiente de todo aquello, con las manos temblando y el estómago revuelto, fui a la comisaría a presentar la denuncia. Lo hice sin pensarlo mucho, casi por inercia, como si mi cuerpo se moviera solo. Conté lo que había pasado, aunque omití ciertos detalles, claro. No mencioné que yo conocía al agresor, ni que habíamos tenido algo. Solo dije que un grupo de hombres vino a amenazarme de madrugada, que uno llevaba un bate, que temí por mi vida. Y era verdad. Cada palabra fue cierta, aunque no toda la verdad. Cuando volví a casa, supe que no podía quedarme más ahí. Ese lugar, esas paredes, esa ventana por la que me gritó su amenaza, se habían vuelto insoportables. No podía dormir, no podía respirar tranquila, no podía dar un solo paso sin mirar por encima del hombro.
Así que fui directa a mi habitación, abrí el closet y empecé a empacar. Doblé la ropa sin pensar, metí lo básico en una maleta y otra bolsa. No necesitaba muchas cosas, solo lo necesario para irme lo antes posible. Mi Romy, al verme así, me preguntó qué pasaba. Le dije que me iba. Que no podía seguir viviendo ahí. Que necesitaba desaparecer. Ella se molestó. Dijo que no podía pagar el lugar sola, que debía haberle avisado con tiempo, que era una irresponsabilidad de mi parte irme así, de un día para otro. Pero yo ya no estaba para explicaciones. No me interesaba su enojo ni sus reclamos. Le respondí con frialdad que mi vida era más importante que el alquiler, y seguí guardando mis cosas. Esa misma tarde me fui. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina y no miré atrás. Tomé un autobús hacia un lugar donde, al menos por un tiempo, sus manos, las manos de esa pandilla, no pudieran alcanzarme. Me fui sin saber exactamente qué iba a hacer, sin tener trabajo asegurado ni un lugar fijo donde quedarme. Solo sabía que necesitaba desaparecer. Que mientras más lejos estuviera, mejor. Pero incluso mientras escapaba de ese infierno, la situación con mi novio me dolía como una herida abierta que no dejaba de sangrar. No me había escrito. No había llamado. Nada. Un silencio tan grande que dolía más que cualquier grito. Así que, a pesar de todo, reuní valor y volví a buscarlo. Fui a su departamento, me paré frente a su puerta y toqué con suavidad. Esperé. Escuché pasos. Su sombra detrás del vidrio esmerilado. La puerta se abrió apenas unos centímetros y entonces lo vi, su rostro serio, los ojos cansados, la mandíbula tensa. No me dejó hablar. No tengo nada más que decirte, dijo seco. El tipo, el que me golpeó, me dijo que eras la mujer de su jefe. Que no debía meterme contigo. Y ahora entiendo por qué no te hicieron nada. Yo sentí que el alma se me caía a los pies. Él lo sabía. Todo. Intenté disculparme. Le hablé rápido, desesperada, como si las palabras pudieran pegar los pedazos rotos de algo que ya estaba hecho trizas. Le dije que no sabía en qué momento perdí el control, que me dejé llevar, que estaba confundida. Le conté lo del asalto, lo de las amenazas, lo del bate, lo de la policía. Le dije que estaba aterrada, que no sabía a quién más acudir. Solo te pido una cosa, le supliqué. Solo esta noche. Déjame quedarme aquí hasta que consiga algo más estable. Estoy huyendo, no tengo a nadie, y no me siento segura. Por favor. Pero él ni se inmutó. Me miró como si fuera una extraña. Y luego, con una mueca entre la burla y el desprecio, me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada frente a esa puerta por varios segundos, sin poder reaccionar. Escuchaba mi respiración, el eco de mis propias súplicas, y entendí que ya no había nada más que hacer. Él ya no quería saber nada de mí. No le quedaba compasión. Ni siquiera lástima. Solo asco. En mi mente repetía una frase que intentaba convencerme de que, en algún momento, él me extrañaría. Que llegaría ese día en que vendría a buscarme, en que se daría cuenta de que, a pesar de todo, yo lo amaba. Que sería entonces cuando yo ya lo habría superado. Cuando tendría la fuerza para decirle que ya era tarde. Pero ese momento nunca llegó. Mi escape fue más que físico. Me mudé a otro estado. Lejos de todo. Abandonando todo. Y todo por un solo motivo. El miedo. El miedo a que mi Salvador me encontrara. El miedo a volver a ver su rostro, su mirada cargada de rabia. El miedo a que esta vez no solo viniera con gritos, sino con algo peor. Mi Salvador se volvió en mi peor miedo.